tiene para nuestras vidas. Y esta es la palabra del Señor para estos días. Amén. Gloria a Dios. Creo que ya nos conectamos a Celestial Estéreo y vamos a orar para estar en ese espíritu y vamos a creer esta canción. Hay que creer lo que cantamos. Otra vez, hay que creer lo que cantamos. Es un recurso espiritual para nuestra fe. Hay que creer la palabra de Dios que viene. ¿Cuántos han traído su fe? Eso, juntos con nuestra fe, creámosle al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Una noche donde creemos que tú estás con nosotros. Una noche donde celebramos la Santa Cena. Una noche donde recordamos tu sacrificio. Una noche donde recordamos los beneficios y los privilegios de la muerte de Jesucristo. Por eso, Señor, venimos una vez más, entregamos todo nuestro ser en tus manos, el espíritu, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, aún, Señor, entregamos a tu iglesia, cada familia aquí representada, la que nos escuchan a través de Celestial Estéreo. Padre, las personas que están en la cárcel, las personas que están en la oficina, en los hospitales, en las clínicas, las personas que están en su casa, en los autos, las que están en el campo, las personas, Padre, que están, amado Dios, en cualquier lugar, que tu palabra nos alcance, Señor, en esta noche. Tú eres el que nos habla conforme, Señor, tú nos conoces. Señor, conforme tú sabes nuestra necesidad, tú la suples con tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Y estamos proclamando que hay tiempos de restitución para tu pueblo, para tu iglesia, Padre Celestial. Y creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de la cena, a través de la palabra, nos vas a instruir, nos vas a edificar, nos vas a consolar, nos vas a levantar una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, restitución sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre toda persona, Señor, que está necesitando un milagro tuyo, que tú seas con tu misericordia alcanzando. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Creemos que estás aquí para enseñarnos y bendecirnos con tu palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero compartir en base a lo que ya usted escuchó. Hay una palabra profética que estamos trabajando y es que el favor de Dios te hará restitución de lo que te hayan quitado. Otra vez, el favor de Dios te hará restitución de todo lo que te hayan quitado. Y en base a esa palabra profética, quiero tocar el tema de esta noche que el Señor me daba, es que tú has sido invitado a la mesa de la restitución. La cena del Señor se le llama la mesa de la restitución. Hoy nos reunimos como pueblo del Señor a celebrar la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Ese es el énfasis de la cena del Señor. Y tú y yo fuimos invitados a esta cena, y en esta cena, esa mesa hoy se convierte en la mesa de la restitución. Amén. Y para ello quiero tocar un caso que es muy hermoso, me parece ilustrativo de lo que justamente vamos a hablar en esta noche, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 9. El versículo del 6 al 13 es una historia con la que yo personalmente me identifico. Es una historia que usted la ha escuchado, pero que cada vez que uno la lee bajo la revelación del Espíritu Santo, hay más de Dios en cada porción de la palabra. Y dice así la escritura, la palabra del Señor, 2 de Samuel 9:6 dice: y vino Mefiboset,
hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Para este entonces David ya era rey. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Aló. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Oído, aquí está la restitución. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre, ¿en dónde? A mi mesa. David estaba llamando a Mefiboset a la mesa de la restitución. Dice la escritura en el versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre, ¿en dónde? A mi mesa, la mesa de la restitución. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que haya mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá ¿en dónde? A mi mesa, la mesa de la restitución, como uno de los hijos de ¿quién? Como uno de los hijos de... ¿Cuántos hijos del rey hay aquí en esta noche? ¿Cuántas hijas del rey hay aquí en esta noche? Dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13 dice, y moraba Mefiboset, ¿en dónde moraba? En Jerusalén. Porque comía siempre ¿en dónde? En la mesa del rey, que es la mesa de la restitución. Y estaba, ¿cómo estaba lisiada? ¿Cómo estaba? Lisiado de ambos. Gloria al Señor. Esta es una escena de restitución. Restituir es devolver lo que se había perdido. Es recuperar lo que se le había quitado. Eso es restitución. Y para el desarrollo de este tema, vamos a tomar este ejemplo bíblico. Y vamos a ver este personaje de aquí en la Biblia llamado Mefiboset. Y vamos a mirar cómo Dios usó grandemente al rey David. El rey David aquí nos ilustra a Jesucristo, el verdadero rey. Lo que hizo David con Mefiboset es lo que ha hecho Jesucristo con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo ha hecho, le tengo buenas noticias. Lo hará. Si ya lo hizo, le tengo buenas noticias. Él lo quiere volver a hacer. Y es darte un tiempo de restitución. Él es el que levanta, restituye y reivindica a sus hijos. Entonces, en esta noche justamente vemos que se nombra varias veces la palabra mesa, la mesa del rey. La mesa del rey es justamente una mesa donde Mefiboset iba a experimentar la restitución de parte del rey David. Hoy, la mesa de la Santa Cena entonces está servida para experimentar la restitución que viene de Jesucristo el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, teniendo en mente eso,
Dele aplausos al Señor, no lo puedo detener. Primero que todo, ¿qué pasó en esa mesa? Lo primero que se restituyó fue la paternidad. La mesa de la restitución contiene la restitución de la paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia está conectada también con segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4. La palabra de Dios nos dice algo más de Mefibosé, de su historia. Dice la palabra de Dios: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño. Y quedó como, ¿cómo quedó? Quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. La palabra de Dios nos enseña que a temprana edad Mefibosé experimentó un dolor muy grande. El dolor grande que experimentó Mefibosé fue que perdió a su padre, quedó huérfano. Hubo una batalla contra los filisteos y la palabra de Dios nos indica de que en esa batalla perdió la vida Jonatán, que era su padre, y también perdió la vida su abuelo, llamado Saúl. Ahí mismo también perdió la vida a sus tíos. Todos ellos perdieron la vida y Jonatán entonces murió en esa batalla y Mefibosé quedó huérfano. Cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de que Mefibosé experimentó la falta de paternidad. Su padre murió y no pudo ser cubierto con la paternidad. Ahora, un niño que crezca sin la paternidad de su padre, la palabra de Dios y aún los estudios psicológicos y sociológicos hablan de que hay un efecto en la vida de la persona. Porque el no tener paternidad, la palabra padre en la Biblia viene de una palabra que es abad o pater, y esta palabra significa fuente. La paternidad tiene que ver con liderazgo. La paternidad tiene que ver con aquel que lleva la carga. La paternidad tiene que ver con aquel que nutre. La paternidad tiene que ver con el cultivador, el estabilizador. La paternidad tiene que ver con el proveedor, con el generador. Paternidad en la Biblia significa el que transmite vida. La paternidad tiene que ver con el animador, el adiestrador. La paternidad tiene que ver con el formador, el gobernador. Paternidad en la Biblia tiene que ver con el que sustenta, con el que es mentor. Paternidad en la Biblia tiene que ver con el que es modelo, el que es maestro. Paternidad tiene que ver con aquel que defiende, aquel que protege. Hay que valorar la paternidad. Y a Mefibosé le tocó que experimentar la falta de paternidad. Los estudios señalan de que la falta de paternidad hace que muchos, tanto hombres como mujeres, tengan un desbalance afectivo. No experimentan el amor, no experimentan el cariño en toda la plenitud, no experimentan la seguridad, no experimentan la firmeza como debiese. Y esto era lo que le estaba pasando justamente a Mefibosé. Le estaba faltando, estaba adolescente de ello. Y la palabra de Dios nos indica que no hay nada más maravilloso que la paternidad. Cuando dice la Biblia que en la mesa que David estaba llamando a Mefibosé, le está diciendo: Mefibosé,
Tú estuviste desde los 5 años sin padre. Tú estuviste desde los 5 años sin la paternidad y sin todo lo que eso representa. Pero yo quiero que ahora en adelante tú seas tratado como uno de los hijos del rey. El Señor le estaba restituyendo la paternidad. Ahora te vas a dar cuenta de que no estás solo, de que hay alguien que va a ejercer la paternidad contigo. David no era el propio padre de él, pero a través de David Dios iba a manifestar la paternidad sobre Mefibosé para que Mefibosé experimentara de primera mano qué es el amor, la dirección, qué es el liderazgo, qué es ser sustentado, qué es ser levantado, qué es ser animado, qué es ser consolado, qué es ser formado, qué es ser entrenado, qué es ser enseñado, porque todo eso significa la paternidad. Cuando usted y yo venimos a la mesa del Señor, la mesa del Señor, amados hermanos, se convierte en el recuerdo de que el Señor restituyó la paternidad en nuestras vidas. Usted y yo ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de la cena del Señor recordamos que nosotros antes estábamos huérfanos, alejados del Padre, destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la muerte de Cristo, aquella que usted y yo aceptamos, Él ahora nos conectó. El Espíritu de Dios nos dio el espíritu de adopción y por eso ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios y podemos clamar y decir: ¡Abba, Padre! A nuestro Dios. ¿Oído? La palabra de Dios en 2 de Samuel, versículo 9, versículo 11, le declara esa palabra: voy a restituir la paternidad sobre ti. Dice justamente por esto, ¿cierto? Él comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora eres hijo. Te doy otra oportunidad, ahora eres hijo de Dios. Para aquellos que no se consideran hijos, te tengo una buena noticia. El Señor dijo en su palabra que Él vino a los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, el Dios de los cielos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Solo hay que recibir a Cristo. Solo hay que recibir a Cristo como el Señor, como el Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo vendrá y te dará el espíritu de adopción y ahora te conviertes en hijo de Dios. Hay que valorar la paternidad de Dios. Hay que valorar la paternidad que hay en la familia. Valora a tu padre. ¿Aló? Y hay que valorar la paternidad de los pastores. El que rechaza la paternidad está rechazando el modelo y el diseño de Dios para la familia, para la iglesia y para la eternidad. La paternidad para Dios es importantísima. Como una niña, ¿no? Que cuenta la niña que estaba justamente y va y le dice a la mamá: mamá, ¿cuándo es que justamente vamos a echar a papá de la casa? La mamá la voltea: mira, ¿cómo así? Sí, ¿cuándo vamos a echar a papá de la casa? Y la mamá le pregunta: pero ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Cómo así que vamos a echar al papá? Dice: sí, mamá, porque en la escuela una profesora nos enseñó que los hombres no sirven para nada. Menos mal que no son las maestras. Eso nos enseña en el colegio Generación de Conquista. Y a esta niña le enseñaron eso. Una profesora: los hombres no sirven para nada. Las mujeres pueden solas.
y comenzó a hablarles justamente de ese tipo de, ¿no?, de enseñanza. Entonces la mamá coge a la niña y dice, no, mamita, así no, te equivocas. Los papás hacen mucho más de lo que parecen. Los papás, ¿cuántos dicen amén? Los papás hacen mucho más de lo que parece. Y entonces ella comienza a explicarle, ¿no? Le dice, mira, los padres son los encargados de desarrollar la autoestima. La niña tiene solamente 7 años, ella no sabe qué es eso, ¿no? Y mira, los padres son los encargados de desarrollar la confianza, las habilidades sociales de los hijos. La niña no entiende esas palabras, entonces la niña le dice, mamá, no entiendo nada. ¿Por qué, por favor, me lo dices de una forma más sencilla? Y entonces la mamá le dice, bueno, entonces te voy a decirlo de una manera sencilla. Los papás son necesarios porque ellos son los que hacen crecer las alas. ¿Aló? Y la niña ahí sí entendió, porque ella sabe que las alas son para volar, las alas son para trasladarse. Ahí entendió. Y entonces la niña se fue con esa explicación al colegio. Y se fue, y entonces ellos cogió y llamó a los demás niños y les digo, ahora sí, entiendo para qué es mi papá. Mi papá es el que nos hace crecer ala. Y claro, todos los niños dijeron, ¿cómo así? ¿Y a mí por qué no me han salido? Sí, de razón comenzó a decir otro. Mi papá casi no pasa tiempo conmigo. Una de las niñas de ahí del salón estaba viviendo con su papá aparte y entonces dijo, entonces de razón, mi mamá casi no me deja pasar tiempo con mi papá. De razón es que a mí no me han salido las alas. Y entonces todos los niños comenzaron a hablar de ello. Y la niña dice, voy a fundar el club. Y ellos todos se quedaron pensando, ¿cómo así que un club? Sí, voy a fundar el club de las alas grandes. Y la niña, en su inocencia, ella misma comenzó a decir, ya, vamos a enseñarle a los padres que nos pongan normas. Y cogió con otros 4 o 5 niños y les digo, enseñémosle a los papás que nos pongan normas. Enseñémosle a los papás juegos. Enseñémosle a los papás que nos regañen. Tan bonitas son niños, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener de eso en la casa? Y comenzaron a ser conscientes de la necesidad de un padre. Y entonces fundaron el club de las alas grandes, tanto así que ese club creció. Los niños se unieron. Y cuando ellos iban a su casa con esas ideas, sus padres comenzaron a pasar más tiempo con ellos. Los padres eran los que iban a recogerlos al colegio. Cuando la profesora se dio cuenta, la que les había enseñado que los padres no sirven para nada, entonces fue y hizo el reclamo. ¿Por qué hay tantos hombres ahora? Y le explicaron, porque se fundó el club de las alas grandes. Y le explicaron, y luego se dieron cuenta que esa mujer que había enseñado que los hombres no sirven para nada, tenía odio y rencor en su corazón, porque su papá jamás estuvo con ella. Aló. No había sido sanada. Al final, entonces todos comprendieron que las alas solo las hace crecer el papá. La buena noticia es esta, que paternidad es papá y mamá. No es solamente papá, es papá y mamá. Y la paternidad de Dios, cuando fuimos adoptados, el Señor te hará crecer las alas. Él te hará crecer las alas y Él hará que llegues al destino que Él mismo planificó para tu vida,
para tu familia y para tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la mesa y la Santa Cena es recordar que tenemos Padre. ¿Cuántos tienen Padre? ¿Cuántos alaban a ese Padre maravilloso que nos ha adoptado y que ahora podemos disfrutar de Él? Dos, la invitación que le estaba haciendo David a Mefibosé era justamente a restituirle las habilidades. La palabra de Dios enseña que Mefibosé quedó lisiado. La nodriza lo dejó caer y quedó lisiado, quedó cojo, quedó tullido, quedó paralítico. La palabra de Dios enseña que quedó discapacitado, quedó impedido de caminar. Tremendo esa palabra, porque siempre ha llamado la atención que alguien que intentó ayudar lo dejó caer. Y al caer, él perdió una habilidad, una de las habilidades básicas de nosotros, que es justamente caminar. Pero cuando David lo está llamando a la mesa, le está diciendo: prepárate, Mefibosé, porque una vez que tú vengas a esta mesa, va a haber restitución de habilidades. En Mefibosé tal vez no fue restituido el caminar, pero yo conozco a un Cristo que ha hecho caminar a paralíticos. No me oyeron. Yo conozco a un Cristo que puede hacer caminar al cojo. Yo conozco a un Cristo que puede hacer levantar a los paralíticos. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco a un Cristo que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos enseña que la otra vez había un paralítico y 4 amigos lo llevaron, y Jesús estaba predicando la palabra en una casa, en un grupo bíblico. Abrieron el techo, lo colocaron ahí, Jesucristo lo levantó y entonces Él recuperó, le fueron restituidas las habilidades. Te bendigo con esta palabra. La cena del Señor, la mesa de la restitución, es para que Dios restituya habilidades perdidas. ¿Qué habilidades espirituales? ¿Qué habilidades mentales? En esos días conocía el testimonio de personas. Me decían: pastor, yo antes tenía una destreza para hacer negocios, para llevar a cabo comercio, y yo no sé de a dónde acá lo perdí. Las buenas noticias es esta: en Cristo Jesús se pueden recuperar las habilidades perdidas. Hay tiempo de restitución. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Hay tiempo donde Dios devuelve las capacidades que se perdieron, ya sean administrativas, ya sean de liderazgo, ya sean habilidades físicas. Dios tiene el poder de restituirlas. Dios tiene el poder de hacerlas devolver aún en tu cuerpo. Yo creo en un Cristo sanador que nos ayuda a recuperar habilidades en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Eso es la mesa de la restitución. Por eso el culto de la cena del Señor es uno de los más importantes. ¿Qué perdiste? En el camino del Señor uno pierde. Hay veces. Gente que oraba dejó de orar, gente que ayunaba dejó de ayunar, gente que predicaba dejó de predicar. Hay tiempo de restitución espiritual. Vas a volver a orar mucho más que antes. Que alguien me diga amén. Vas a empezar a predicar mucho más que antes. Que alguien me diga amén. Vas a empezar a desarrollar una unción mayor que antes. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a restituir la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad sobre los demonios, la autoridad sobre el mundo espiritual. Dios te trae tiempos de restitución. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? En tercer lugar, me gusta esta.
hay otra restitución y es la restitución de la herencia. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 7. Dice la palabra de Dios en ese texto de la siguiente manera. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, en este caso el abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefibosé había perdido la paternidad y le fue restituida. Había perdido habilidades y a través de la mesa de la restitución recobró habilidades de liderazgo, habilidades de productividad, habilidades de administración. Había perdido las tierras. Las tierras eran la herencia que se dejaban de generación en generación y las había perdido. Pero la palabra de Dios dice que esas tierras le serían devueltas. Por eso en esa mesa que estaba siendo invitado, le iban a restituir su herencia, le iban a devolver lo que había perdido, las tierras. ¿Oído a esto? Gloria sea a Dios. Y el versículo 9 dice la palabra de Dios así: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Todo se va a recuperar para él. Todo lo que le pertenecía, sus tierras, sus cabañas, sus haciendas, todos sus árboles, todos sus frutos, todas sus cosechas, que alguien me diga amén, todo será devuelto a Mefiboset. A eso se le llama restitución de la herencia. Porque si somos hijos, también somos herederos de Dios. Y no hay hijo verdadero de Dios sin herencia. La herencia debe venir. Usted debe creer de que Dios te traerá herencia. Se te van a devolver la herencia. Ahí es justamente donde dice la palabra de Dios en el versículo 10. Dice también ahí mismo, por favor, dice la palabra del Señor: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Oído, la ley de la restitución decía que cuando a alguien le devolvían su herencia, recibía más de lo que había perdido. Te bendigo con esta palabra. La ley de la herencia, la ley de la restitución dice que cuando una persona perdía algo o le quitaban algo, cuando le devolvían, le iban a devolver multiplicado lo que se había perdido. Te bendigo con esta palabra. Ojalá y Dios quiera que te ayude a creerla. No sé qué hayas perdido. Lo que sí sé es que si la ley de la restitución se activa sobre ti, todo lo que has perdido se te devolverá. Pero no vas a recuperar lo mismo, vas a recuperarlo multiplicado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra: hay frutos, hay cosechas que han estado almacenadas y que se van a soltar para el favor de tu vida. Eso es lo que dice. Hay un trabajo y aunque tú no lo hiciste y aunque tú no lo llevaste a cabo, por ser tu herencia, se te va a devolver. Y cuando se te devuelva, regresará multiplicado. Con cada fruto, cada semilla, cada cosecha que tú dabas por perdida, regresará en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Y sabe qué dice? Esta palabra dice que Dios le había dado orden a este siervo para labrar la tierra con todos estos hijos, con todos los siervos, para almacenar los frutos, justamente porque iba a tener una despensa, iba a tener un ahorro, iba a tener
una pensión. Wow. Yo oro a Dios para que esto suceda. Hay un milagro de Dios. Yo oro a Dios por los pastores. Yo oro a Dios por los que sirven a Dios. Yo oro a Dios para que la ley de la restitución libere una pensión para tu vida. Una pensión para el resto de tu vida, donde vas a sacar los ingresos generados por la herencia que te pertenece de parte de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Yo oro a Dios para que haya milagro. Pastor, ¿cómo va a suceder eso? El cómo lo tiene Dios. Lo único que tengo que hacer yo es creerlo, porque Dios está diciendo, tengo una pensión, tengo un ahorro, tengo una cosecha para el resto de tus días, que te va a sostener a ti y va a sostener tu casa. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplausos a Dios si usted lo cree. A toda gloria a Dios. La mesa del Señor es la mesa de la restitución. Cuarto lugar. Vamos aterrizando. El rey, al ver llamado a Mefibosé a este lugar, le estaba restituyendo la dignidad, el valor y la honra. Esto es una cuestión espiritual importante. En 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, mire cómo se miraba Mefibosé a sí mismo. Mire lo que dice la palabra. Dice 2 de Samuel 9, 8. Dice la escritura de la siguiente manera. 9:8 dice, Mefibosé inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. Note esa expresión. Cómo se miraba Mefibosé. Cómo había perdido su dignidad a sí mismo. Cómo había perdido su valor a sí mismo. Cómo había perdido su propia honra. Él, al tratarse así, al expresarse de sí mismo, un perro muerto. Un perro, uno era considerado un animal inmundo, muerto, inexistente, sin propósito, sin valor, menos que nada. ¿Sí? Lo vemos a él tratándose de una manera humillante. Ahora, alguien podría decir, ¿por qué Mefibosé se había expresado de esta manera? Por su autoestima tan baja, ese concepto, esa opinión tan baja, tan negativa, creyéndose sin valor. Claro, la respuesta, la experiencia que él tuvo a los 5 años, que quebró su parte emocional, su parte sentimental, abrió un hueco en su vida. Y a través de ese hueco vino la baja autoestima, vino la falta de dignidad. Y oído a esto, porque es bien llamativo, porque ahora Mefibosé aproximadamente tiene 25 años. Es decir, que desde los 5 hasta los 25, él mismo distorsionó la manera de verse. Soy un perro muerto. Se expresaba de una manera degradante, humillante de sí mismo. No se veía que valía la pena, no se veía con honra. Y tremendo, porque la palabra de Dios dice, ¿sí?, de que él ahora era padre. La Biblia enseña en el versículo siguiente, dice que él ahora tenía un hijo llamado Micaías. Un padre con complejos. Un padre con heridas desde su niñez. Un padre que no había podido olvidar y superar su pasado triste de las experiencias de su niñez. Un padre que recordaba y sufría y por eso se golpeaba a sí mismo, se trataba mal a sí mismo.
un perro muerto. Pero cuando David lo invitó a la mesa del rey, le está diciendo: no, señor, tú no eres un perro muerto. Tú ahora vas a ser tratado y tienes que empezarte a ver como un príncipe de Israel. Ahora tienes que empezar a aceptar un nuevo concepto en tu vida. La verdad va a reemplazar la mentira que te tiene atado. ¿Y cuál es la verdad? Mefiboset, tú eres linaje real. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Tú eres el llamado para promover y anunciar las virtudes del Rey que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que alguien me diga amén. ¿Qué estaba haciendo el Rey? Estaba restituyendo y diciéndole: no, Mefiboset, vengo para decirte que tú no eres un perro muerto. Vengo para decirte que yo di mi sangre por ti. Di todo lo que era por ti en la cruz. Te di el valor. Ni siquiera todo el petróleo, ni todos los diamantes, ni todas las perlas de este mundo se compara al valor que yo pagué por ti para que llegaras a ser lo que yo quiero que seas. Tú eres salvo. Tú eres hijo, tú eres heredero, tú eres rey y sacerdote, tú eres la corona de mi gloria. Por lo tanto, ahora acepta esta honra, este privilegio y vive según este estilo de vida que yo te doy. ¿Cuántos dicen amén? Eso ocurre en la mesa de la restitución. Cuando las personas han sido golpeadas por una experiencia y han sido golpeadas por el pecado, han sido golpeadas por la culpa, han sido golpeadas por la vergüenza. ¿Sabe qué era lo lindo? En ese tiempo, cuando se servía en la mesa del rey, a todos los hijos se les colocaba un manto. Se les colocaba un manto en sus piernas, así como ahora es el protocolo, la etiqueta en algunos restaurantes. Y usted va y le colocan ahí ¿cómo se llama? Una servilleta de tela, bueno, algo, y usted se lo coloca. Así hacían, pero con un manto. Mefiboset tenía lisiados los pies, pero ¿sabe qué le cubría? Le cubría un manto de realeza. Eso significaba algo. Lo que te avergüenza, Cristo lo cubre con su amor. Lo que antes te avergonzaba, Cristo lo cubre con su justicia. Que alguien me diga amén a eso. Lo que te avergonzaba ahora, Cristo lo cubre con su manto de honor y con su manto de majestad. No es, lógicamente, no es que Cristo lo oculte o lo tape, no. Cristo lo expía. Quiere decir, lo cubre para que tú ya no camines en esta tierra con vergüenza, sino que Cristo, a través de su manto de justicia, te devuelve el honor. Tú que has pecado, el Señor restituye tu honor. Tú que has pecado, no te dejes acusar, no te dejes condenar, no te dejes culpar. Cristo te perdona, te cubre con su amor, te cubre con su gracia, te cubre con su manto y te dice: tranquilo, yo te defiendo, yo te cubro, yo te protejo y yo te digo: levántate nuevamente en dignidad, en honor y en valor, como Cristo quiere que caminemos. Dele un aplauso al Señor por eso, amén. Finalmente, la mesa de la restitución también, cuando el rey David llama a Mefiboset, está restituyendo el ambiente de gloria.
En 2 Samuel, el capítulo 9, el versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios que Mefibosé se fue a vivir a Lodebar. Y es interesante eso, ¿no? Dice la escritura, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mefibosé estaba viviendo en un ambiente oscuro. Es más, la palabra Lodebar significa vacío. La palabra Lodebar significa seco, significa árido. Y Mefibosé se había ido a vivir allá, a ese lugar vacío, a ese lugar seco, a ese lugar árido, un lugar desértico al lado del Jordán. Allí no crecía ni pasto, ni producía fruto. Y en Lodebar se refugiaban solo los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, los que cayeron en desgracia como Mefibosé. Ahí, ellos caían ahí en Lodebar. Tremendo. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 13 de 2 Samuel, que entonces Dios quería cambiarlo de ambiente. De Lodebar dice que y moraba Mefibosé en Jerusalén. Una cosa es vivir en un ambiente de Lodebar y otra muy diferente vivir en un ambiente de Jerusalén. ¿Sabe qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Yo te bendigo con esta palabra. Dios no quiere que sigas viviendo en Lodebar. Hay veces hay circunstancias que nos arrojan en Lodebar. Hay veces hay golpes en la vida que nos arrojan en Lodebar. Hay veces hay golpes, hay tragedias que nos arrojan en Lodebar, en ese lugar vacío, en ese lugar seco, en ese lugar árido, en ese lugar desértico. Pero Dios no quiere que vivas en ese ambiente espiritual. Dios quiere que seas trasladado a Jerusalén. Dios quiere que tú vivas en un ambiente de gloria, en un ambiente de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén significa la fortaleza de Sión. Dios quiere que vivas en la fortaleza de Dios. Dios no quiere que vivas en Lodebar, en ese estado donde te dejó ese golpe, donde te dejó esa experiencia amarga. No, ahí no quiere que vivas tú. Dios quiere restituirte y devolverte a un ambiente de gloria. Tú perteneces a otro ambiente. Alguien me diga amén a eso. Y Dios está diciendo yo quiero que vivas en Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino de Dios. Dios quiere que vivas en Jerusalén, que es la ciudad del rey. Ahí es donde tú y yo debemos de vivir, la ciudad del gran rey. Tú no fuiste llamado a vivir el resto de tus días en Lodebar. Dios te restituye en este día a un ambiente de gloria. Ahí es, ¿sabe qué significa Jerusalén? La ciudad santa. Tu ambiente para vivir en la santidad de parte de Dios. Ahí es donde tienes que moverte, ahí es donde tienes que vivir. ¿Sabes qué significa Jerusalén? Jerusalén significa la capital política eterna, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Jesucristo es el lugar donde habita el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el ambiente. Hay experiencias en nuestras vidas que nos quieren arrojar en Lodebar, a un lugar incomunicado, a un lugar de soledad, a un lugar de señalamiento.
Pero Dios viene y dice, no, ese no es el ambiente que yo gané para ti. Ese no es la atmósfera de gloria que yo compré para ti. Yo necesito que tú te traslades espiritualmente a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te rescata y te libera de Lodebar a un mejor lugar, bendecido y prosperado por Él. Del Lodebar vas a salir al palacio del rey. Que alguien me diga amén a eso. De hecho, un día viviremos nosotros, los hijos del rey, viviremos en la Jerusalén celestial. De hecho, un día la Jerusalén celestial descenderá del cielo y ustedes y yo moraremos con Cristo para siempre en la Jerusalén celestial. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la Jerusalén de arriba es la madre de todos los creyentes y es la sede de Dios. Es una ciudad permanente, la nueva Jerusalén. Recordemos una vez más que nuestra ciudadanía está en los cielos, es de arriba, y que en este mundo solo vamos de paso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Diga conmigo, fui llamado a vivir en Jerusalén. Otra vez ministrese, diga, fui llamado a vivir en Jerusalén. Diga, hoy salgo del estado de Lodebar, donde fui llevado. Soy rescatado de ahí. Diga, y ahora soy trasladado a un ambiente de gloria donde pertenezco. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor. Versículo 1 y colóquese en pie. De segunda de Samuel. La mesa de la restitución. Por eso, al tomar hoy la Santa Cena, venimos a la mesa de la restitución. Dice la palabra, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Sabe por qué el rey David hizo todo esto para Mefiboset? Lo hizo porque David había hecho un pacto con Jonatán. David había hecho un pacto con Jonatán. Y por amor a Jonatán, por ese pacto que se hizo, entonces él llamó a Mefiboset y le hizo restitución de paternidad, le hizo restitución de habilidades, restitución de herencia, restitución de su dignidad y restitución de un ambiente de gloria por un pacto. Ahora, si el rey David hizo esto por un pacto entre dos hombres, ¿cuánto más? ¿Oído esto? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial hará restitución a cada una de nuestras vidas por la sangre del pacto eterno que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, sellándola con su propia vida? ¿Cuánto más si este pacto fue la base para la restitución? Imagínese el pacto que nosotros venimos a celebrar en la Santa Cena, porque Jesucristo que dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por amor a ustedes. Y si Él hizo ese pacto te cubre a ti y a los tuyos. Yo dije, ese pacto te cubre a ti y a los tuyos. Y la sangre de Jesucristo garantiza la restitución para nuestras vidas. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por ese pacto maravilloso? Gloria a Dios. De ahí en adelante, Mefiboset pudo cantar
la canción de Casa del Rey? ¿Cómo es la canción de Casa del Rey? Voy a pedirle por favor a las parejas que nos van a ayudar a servir la cena del Señor que vengan aquí adelante mientras adoramos al Señor. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Acordándome del pacto hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria y realidad. Es una tierra sin sueños, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Se llama Mefibosé, mas él no puede andar, está inválido, Señor. No se puede ni arrastrar, manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándolo a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar a la mesa de la restitución. Si tú estás aquí, es por eso. Hay una mesa servida, esta mesa donde están los símbolos del sacrificio de Cristo. Está el pan. Hemos estado orando ya anticipadamente por el pan que representa el cuerpo partido y molido de nuestro Señor Jesús. Por favor, pasen a recoger el pan y la copa. Los que están allá, no sé si allá arriba también hay otras parejas, si le queda más cerca allá arriba. Gracias. Amén. Podemos ir por el pan, la copa. Que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor.
a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo demás tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el pan que representa tu amor, tu cuerpo partido y molido en la cruz. El pan de vida. Tu palabra dice que el que come de tu carne representado en este pan tendrá vida. Tendrá vida y vida en abundancia. Padre, hoy nos colocamos a cuentas contigo. Te pedimos perdón por todos los pecados que has visto en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Te pedimos perdón por todos los pecados que confesamos en nuestra vida privada, que no podemos confesar en nuestra vida pública, por guardar, por cubrir en amor a personas que amamos. Perdónanos todos los pecados que tú has visto en nuestra familia de la fe. Señor, te pedimos perdón por pensamientos, sentimientos, emociones y conductas que te han desagradado durante todo este tiempo. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por toda transgresión a tu palabra. Perdónanos por romper los principios de tu palabra. Perdónanos por, Señor, amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Perdónanos por entristecer a tu Espíritu Santo, por apagarlo. Perdónanos por todos nuestros pecados ocultos y manifiestos. Señor, y en el nombre de Jesús oramos para que al tomar este pan y al venir a esta mesa de la restitución se obren los milagros que tú nos has hablado en tu palabra. Los milagros de paternidad. Padre, que tu pueblo sienta tu amor de Padre. Que la iglesia se una a tu paternidad. Que tu paternidad abrace. Que tu paternidad acompañe. Que tu paternidad sea cercana. Que tu paternidad sea manifiesta sobre tus hijos, sobre tus hijas. Al tomar este pan, Señor, se rompe todo espíritu de orfandad. Oh, Ramán de Remeso, Toroma. Se rompe todo espíritu de orfandad en tus hijos, en tus hijas. Señor, y se derrama el espíritu de adopción con el cual podemos clamar, Abba Padre. Nos podemos acercar a ti como Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, al tomar este pan, aceptamos tu paternidad. Tu paternidad
Señor, que representa tantas facetas para nuestra vida. Un Padre que nos ama, un Padre que nos consuela, un Padre que nos guía, un Padre que nos modela, un Padre que nos enseña, un Padre que nos protege, un Padre que nos provee, un Padre que nos libera. Al tomar este pan, Señor, reafirmamos tu paternidad sobre nuestras vidas, Señor, y levantamos la paternidad de cada varón que está aquí. Levantamos la paternidad de cada mujer que está aquí. La paternidad restituida. Se fortalece la paternidad al estilo de Dios. Cada hombre y mujer que es padre o madre, la paternidad de Dios fluyendo en su corazón, a través de sus labios, a través de su conducta, a través. Se restituye la paternidad de Dios en cada varón, en cada mujer, para seguir levantando hijos para Dios, para seguir levantando su descendencia para Dios. Padre, se restituye la paternidad espiritual en la iglesia. Se devuelve la paternidad al pastor, a la pastora, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Se quebranta todo espíritu de rechazo a la paternidad. Se rompe todo espíritu de rechazo a la paternidad. En cada hijo, en cada hija, en el nombre de Jesús. Arramán de remequete. Podemos tomar el pan. Levantamos la copa de la victoria delante de ti, Señor. La copa que representa la sangre vertida en la cruz, derramada en la cruz. Al tomar esta copa, Señor, creemos que estamos delante de la mesa de la restitución. Tú restituye las habilidades perdidas, las habilidades espirituales que se perdieron, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, las habilidades que se perdieron, habilidades mentales que han perdido tu pueblo, la creatividad, la innovación, tu rama, cata, rama, restitución de habilidades emocionales para relacionarse bien interpersonalmente, habilidades sociales se recuperan, se restituyen, regresan. Restitución de habilidades físicas que se habían perdido por la enfermedad, que se habían perdido en el nombre de Jesús por el desgaste. Ahora restitución. Restitución en el nombre de Jesús. Al tomar esta copa se regresa, se recupera la herencia que se ha perdido. Ahora mismo, la tierra que tú nos entregaste y que se estaba perdiendo, que el diablo se había robado, los habitantes y el territorio, Señor, que tú nos diste por herencia, esta ciudad, este departamento, que tú nos has dado por herencia. Hay restitución de los habitantes, Señor, y también del territorio. Lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro, será conquistado, será recuperado para Cristo. Señor, restitución de la herencia de tierras físicas, literales, restitución
de tierras, de propiedades, de dinero, de recursos que se habían perdido, que se habían robado, ahora mismo regresan. En el nombre de Jesús. Restitución, Señor, del valor, de la dignidad, de la honra. Al tomar la copa, Señor, se rompe toda culpa, todo señalamiento, toda vergüenza. Se rompe toda baja autoestima. Se rompe todo bajo concepto, todo complejo del diablo, del mundo de la carne, que haya querido establecerse en las mentes. Se deshace, se destruye, cae. En el nombre de Jesús. Restitución. En el nombre de Jesús, de un ambiente de gloria. Salen tus hijos y tus hijas, salen de Lodebar, salen de ese estado de aridez, de ese estado de insignificancia, de ese estado de derrota, de ese estado de fracaso, de ese estado de tristeza, de ese estado de frustración, de ese estado de decepción. Salen en el nombre de Jesús, y su corazón, su mente, su alma es trasladada a un ambiente de gloria, restituida a Jerusalén, a un lugar de paz, a un lugar de reposo, a un lugar de fortaleza, a un lugar de libertad, a un lugar de deleite, a un lugar de gozo, a un lugar de un encuentro con tu presencia, Señor. Un encuentro real contigo, con tu presencia. Podemos tomar la copa con esa convicción. Quieto te devolveré y restituiré lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no serás más aquel a quien nadie le da valor. Dígalo. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte. Vamos, levante sus manos, iglesia, y dígalo. Sería nunca más conocerás, nadie salió de barco vas a Vamos, dale a Dios a todo lo demás. nunca más será igual. Una vez más, ahora en primera persona, diga: voy a vivir en la casa del rey, voy a comer en la mesa del rey, voy a vestir las ropas del rey, voy a sentarme al lado del rey. La miseria nunca más conoceré, una diosa en Lodebar voy a tener. Mi vida nunca más será igual. El rey me Una vez más, dígalo. Vas a vivir en la casa del rey, voy a comer en la casa del rey, voy a vestir las ropas del rey, voy a sentarme al lado del rey. La miseria nunca más conoceré, una diosa en Lodebar voy a tener. Mi vida nunca más será igual. Una vez, por última vez, dígalo con todo su corazón. Voy a comer en la mesa del rey, voy a vestir las ropas del rey, voy a sentarme al lado del rey. La miseria nunca más conoceré, una diosa en Lodebar voy a tener. Mi vida nunca más será igual. El rey me mandó a llamar. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El rey me mandó a Jesucristo es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y a Él, solamente a Él, sea la gloria y la honra por cada milagro de restitución. En el nombre de Jesús, que así sea.
Amén y amén. La gracia y la paz del Señor se multiplique en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Puede ir en bendición. Gloria a Dios.